Empezamos con algo interesante hablando sobre diferentes tipos de crisis y lo que es la Biden economía o Biden economy. Más que todo se va a hablar un poquito de criptomoneda, de lo que son los diferentes índices industriales que generan en nosotros grandes dificultades para interpretarla. Y dentro de los libros que yo a veces consulto para hacer estos análisis, hay uno que me interesa sugerirle a todos ustedes que se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI, del israelita Yuval Noah Harari. Tiene un doctorado por la Universidad de Oxford, que actualmente es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este señor, en este libro, dice algunas cosas interesantes. Como historiador, siempre señala que las personas están adictas a lo que son las informaciones. Y dice algo así más o menos en la introducción a lo que es la ignorancia, la posverdad y la ciencia de ficción que estamos viviendo en estos días. Son capítulos interesantes y algunos de ustedes que por alguna forma u otra pudieran abastecerse de este material sería estupendo. Él dice algo interesante, dice: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Ya no es información, sino la claridad de la información que recibe. En teoría, cualquiera puede intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión clara durante el mismo debate. Con frecuencia, ni siquiera nos damos cuenta de que se produce un debate o de que cuáles son las cuestiones clave que estamos discutiendo. Somos miles de millones las personas que apenas podemos permitirnos el lujo de indagar en estos asuntos porque tenemos cosas más acuciantes que hacer: ir a trabajar, cuidar a los niños u ocuparnos de unos padres ya ancianos. Lamentablemente la historia se repite por no conocerla. Con esto termino la cita de este estupendo escritor, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, hoy en día nos damos cuenta que nos enfrentamos a diferentes crisis, una crisis global, a nivel de un reinicio. Cuando la palabra reinicio no significa que se está rehaciendo algo, sino que estamos tratando de construir algo de lo que ya tenemos que no lo conocemos en esencia. O sea, después de la pandemia del COVID-19, la sequía que sufren muchos países del África, los problemas que tenemos en los suministros y que esto crea deficiencia en la entrega de los productos de la canasta familiar, y con una inflación desorbitante y una posible hambruna global sin precedente, esto nos tiene a todos realmente en una situación complicada, o por decirlo así, preocupado. Yo realmente creo que si vemos en perspectiva y analizamos lo que son el trigo, la cebada, la soya y el maíz, que ha subido en menos de un año más de un 31%, y la escasez de fertilizantes para poder seguir nuestros cultivos o los procesos de cultivo, que hoy tenemos un gran déficit porque la mayoría de los fertilizantes que nosotros comprábamos, lo comprábamos directamente a Rusia. Señores, esto es serio. Entonces pasamos de lo que es el patrón oro al patrón dólar, incluyendo al petrodólar ahí, que ahora queda en ridículo realmente el presidente de los Estados Unidos ahí a pedirle al rey de Arabia Saudita que por favor no reduzca la cantidad de barriles de petróleo. Dicen la OPEP Plus va a reducir más o menos 2 millones. Y él le pidió que no lo hiciera en este mes de octubre, sino que esperara un mes más adelante. ¿Por qué será? Lo deben definir ustedes, lo deben sacar sus propias conclusiones. Así que la crisis energética que enfrentamos, la guerra de Ucrania con Rusia y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no dan con bola, con nada absolutamente, esto está incrementando en la mayoría de los países serios trastornos. Hoy, 13 de octubre del 2022, tenemos informaciones de que el índice del producto al consumidor en los Estados Unidos está en los máximos más grandes. Esto es impresionante, con una inflación de 8.2%, con una gran cantidad de dólares
que la Reserva Federal a través del incremento de los intereses de la deuda trata de contraerlo, trata de reducirlo, pero no hay monedas en el planeta Tierra que puedan cambiar la cantidad indigente de dólares que fueron impresos en los Estados Unidos fruto de la pandemia y todos los cuentos que nos hicieron, que ya ustedes saben, de ese famoso subsidio universal que no es más que otra cosa, quitarnos las pocas libertades civiles que tenemos. Países emergentes y en desarrollo están utilizando ya los amortiguadores que ya están rotos para poder evitar un colapso general. Y en Europa ahora con las declaraciones específicamente de la que imita a Margaret Thatcher en Inglaterra, de que realmente la situación de que nadie quiere ni vender ni comprar los bonos de deudas del Reino Unido, esto es crítico. Y podríamos mañana viernes tener un viernes negro. Así que vamos a estar atentos y en cualquier momento les dejaremos saber estas informaciones. Aunque yo pienso de que este audio llegará a ustedes más tarde. Pero lo interesante no es eso, sino es que estamos viendo serios problemas en Europa, sobre todo Alemania, que es el principal productor, por así decirlo, el que genera el impulso de lo que es la productividad económica de Europa, se siente en serios problemas porque ya tienes incluso una inflación cerca de 2 dígitos. Y hemos visto de que Lagarde ahora acaba de decir algo importante, de las pocas cosas que dice, pero esta sí, acaba de decir que necesitamos controlar el déficit fiscal y evitar a toda costa la política monetaria expansiva, lo que nosotros le llamamos flexibilidad cuantitativa, que no es más que imprimir dólares y subsidiar la mayoría de los problemas que tienen los ciudadanos, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Y este grifo de dinero que sale a diestra y siniestra, lo que ha causado es que los intereses de la deuda se disparen. Hoy tenemos, por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de 10 años a 4.06%. Eso es exorbitante y la gente dice, oh, pero si nosotros estamos apreciando el dólar, somos más fuertes. Eso no es así. Lo que nosotros tenemos un dólar más fuerte porque estamos tomando medidas más agresivas del aumento de los intereses soberanos o de las deudas públicas para buscar de alguna forma ir en contra de la inflación o por lo menos contrarrestarla. Pero a lo que yo veo, este suministro de dinero que hicimos ha sido mucho mayor que lo que nosotros podemos hacer ahora mismo. O sea que este esfuerzo empresarial, gubernamental, ya que los estados se han convertido en más que estados mercantilistas, que estados que protegen los intereses de los ciudadanos que lo eligieron para el poder. Ese esfuerzo ahora más que todo se traduce en lo que podría ser ya no una estanflación, que lo habíamos hablado antes, ese famoso estancamiento económico fruto de los precios desorbitantes que se están viendo ahora mismo en la canasta familiar. Podríamos enfrentar, ya que técnicamente estamos en una recesión en los Estados Unidos, dígalo quien lo diga, porque ya tenemos 2 cuatrimestres en rojo y eso es lo que es la inflación. Ahora se puede decir que podríamos experimentar en el futuro lo que sería una slumpflación, que sería algo así como una depreflación, a diferencia de la estanflación, es que este es un estancamiento de la economía y la creación de empleo junto a un incremento de precios. Y esto es lo que es la pérdida del poder adquisitivo importante. Con una subida de precios de la canasta familiar podríamos crear en una depresión económica triste. En los Estados Unidos vimos una en los años 1930 y fue trágico. Fue un elemento catastrófico en la economía y se compara con lo que se ha vivido en otras épocas, sobre todo en el año 1973, fue la famosa crisis de petróleo, cuando la OPEP realmente se la puso bien difícil a los Estados Unidos. Así que ahora mismo estas crisis y estos problemas que tenemos solo pueden despertar basado en malas políticas que hemos venido viendo y la poca solvencia que tienen los estados para poder hacerle frente a la cantidad de subsidios que han generado a nivel social para detener realmente los problemas de caos, los problemas de despoblación social y de tumulto. O sea, hemos desestructurado realmente el proceso productivo de la economía y hemos retraído el consumo.
De esta forma hay poca viabilidad dentro del tejido empresarial. Todo esto, señores, representa para nosotros un gran desafío y un gran compromiso, porque ahora hay un descenso real del consumo porque la gente no quiere consumir, no es porque no quiera, es porque no tiene los medios. Al acabarse ya los subsidios gubernamentales fruto de la pandemia, ahora la gente se siente en medio de la realidad, pero sin ningún tipo de recurso. Esa famosa teoría de los tecnócratas y de las élites empresariales liberales que ahora, después de tener dinero, no creen en el capitalismo y quieren crear una especie de problema más que todo a nivel mundial, porque seremos felices, no tendremos nada, pero sí seremos felices. Y esto me acuerda realmente al gran escritor Noam Chomsky, cuando pudo decir que realmente el enemigo número uno que tenemos todos nosotros ahora mismo en este capitalismo es la jerarquización de la clase obrera y más que todo de un mundo altamente información que contamina todo lo que vemos de una manera que nos adentran a nosotros para manipularnos. Realmente el mismo Noam Chomsky escribió los 10 estadios de manipulación que existen. Y él decía que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Esto es interesante, él habló de 10 puntos básicos, habló de la distracción. Él decía que desviar la atención de las masas con cosas como el fútbol, por ejemplo, las telenovelas o noticias que aparentemente no son importantes de verdad, pues causan una especie de estrategia que mantiene a las masas concentradas en lo que hacían los romanos en aquella época, pan y circo. No sé si ustedes recuerdan eso. También otra de las cosas que decía Noam Chomsky era el problema de la reacción-solución. O sea, crean un problema que no existe y al mismo tiempo producen una reacción en cadena y crean supuestamente un aparente arreglo de un problema que nos crearon ellos a nivel mental, que realmente no fue así. Entonces, después de eso viene la tercera parte de este estudio, que sería la gradualidad, o sea, la subida de impuestos o la reducción de los derechos laborales o libres o de libertades civiles, para que las personas se sientan que necesitan el papá Estado, para que el papá Estado resuelva la situación que ellos mismos han creado. Y esto crea lo que se llama el concepto de diferir como cuarto paso, que consiste en tomar decisiones perjudiciales en el momento no preciso, prometiendo que reportarán beneficio en el futuro. Todo esto se encaja muy bien con lo que se está pasando en Europa, de que ahora la gente tiene que restringir de usar el gas, la gasolina, y esto va a ralentizar prácticamente la economía productiva en esos países. O sea, este invierno lo tenemos muy difícil, los países europeos también, como los Estados Unidos, ya que realmente hay una negación total porque el presidente actual no decida seguir haciendo el fracking en los Estados Unidos para extraer nuestro propio petróleo y resolver nuestra crisis que hemos creado de una forma por una orden ejecutiva a la entrada a la Casa Blanca del presidente Biden. Todo esto crea un quinto aspecto dentro de las técnicas de manipulación, y es la infantilizar al público. Cuando tú infantilizas al público a través de la televisión, de las redes sociales, de campañas electorales, se tiende a tratar al público como si fueran muchachitos o niños. Y de esta forma creamos el paternalismo Estado con el objetivo de anular el pensamiento crítico y el que funciona. Como decía el mismo Chomsky, la población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe, que esto es lo más triste. Ahí hay que apelar al sexto punto de estrategia de manipulación mediática que tenemos en el día de hoy, apelar a las emociones. Ustedes saben que la manipulación emocional es una de las artes más burdas que hay y se busca jugar con la parte sensitiva del cerebro para no estimular la parte reflexiva, anular nuestro lado, más que todo racional, hace que nos quedemos con un mensaje global altamente emocional y que evita tener juicios asertorios y precisos en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Un séptimo, diría yo, sería crear públicos ignorantes. Y eso es lo que pasa. La ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Crea brechas entre la educación pública y la privada y proporciona las herramientas necesarias para culturizar
a personas equivocadamente. Estos son dos procesos habituales que se usan mucho en los regímenes dictatoriales o en los regímenes comunistas, socialistas de mala intención. O de buena intención, porque los comunistas nunca producen dinero, sí destruyen la riqueza. Entonces esto es inquietante porque es un sinónimo de perder toda la estructura social que se ha logrado a través de los tiempos y de los años. Otro, sería el octavo, promover públicos complacientes. Lógico, los medios, las redes, la radio, la televisión promueven estilos de vida superficiales, haciéndonos creer que es lo que está de moda. Y todo el mundo entra en una moda loca. Ahora estamos en la legalización de las drogas de todo tipo y estamos creando la cultura zombie, o mejor decir, vivimos en zombilandia. Y esto es serio, porque estamos creando personas muy dóciles, porque están prácticamente anestesiadas por varios tipos de cosas como un mecanismo de consumo social para mantener la maquinaria realmente de las cosas que no funcionan en ambos lados. Y un 9 aspecto de esto que sería el refuerzo de la autoculpabilidad. Hacerte creer o hacerle creer a las personas de que ellas son culpables de sus problemas. Eso es una jugada maestra. Al sentirte culpable, pues te sientes bloqueado. No hace nada, te creas un idilio de un falso concepto económico y hay un fracaso laboral en tu vida dramático. Y de esta forma te culpas a ti mismo, creando una especie de crisis personal. Y es lo que se ha utilizado siempre, cuando te quitan el poder de logro o la elección de logro, la capacidad de hacer tus propias decisiones a nivel económico, te convierte en una persona dócil. Y cuando depende del gobierno, pues es fácil controlar. Así que apaga la tele y vuelve a la realidad y aprende a ser inteligente. El 10º punto de esta manipulación sería conocimiento minucioso del ser humano. La ciencia y la psicología han recopilado una ingente cantidad de información sobre los comportamientos del ser humano y nos tienen programados dentro de un sistema que nos mantiene a nosotros con microdopaminas de esos momentos privilegiados que vivimos en algunos países del planeta Tierra, que es los Estados Unidos, y esto hace de que de alguna forma u otra usted se mantenga en unos lugares muy importantes. Pero esto no es la realidad y esto nos lo venden los líderes en todas partes del mundo. Así que, si usted se da cuenta, la Biden Economics, que es la economía que ha implementado el presidente Biden, la popularidad del mismo ha caído por los suelos, en fosas muy profundas. Y estamos a unos días prácticamente de las elecciones de término medio. Así que hay un 71% de los votantes que no quería o no quieren que él se reelija. Esto es serio porque esto realmente no se había visto en aproximadamente en los últimos 25 años de los presidentes de este país. Hay una minoría demócrata de jóvenes que no tienen la más mínima idea, que están entre los 19 y los 29 años. O sea, tú tienes dos generaciones ahí, la generación Z que está empezando y la generación milenio, que realmente muestran varios problemas o pozos profundos de desconocimiento, de desinformación y más que todo de manipulación. Como eso hemos leído estas 10 técnicas o estrategias de manipulación de redes. Así que, señores, es importante saber que la actividad de la administración actual, supuestamente hacia el pacifismo, no es más que una frenética lucha contra Europa, sobre todo para evitar que Europa siga creciendo a nivel de las infraestructuras y de su productividad. Y esto no lo ven los líderes europeos, porque no tienen la intención ni siquiera de hacer regeneración institucional, reconstrucción de su política económica y darle un giro a lo que son los gobiernos liderados por una mayoría torcida realmente, con unos paradigmas económicos de que más parecen a una religión que a las cosas lógicas, basadas en estadísticas y basadas en hechos evidentes que se puedan llevar a cabo. O sea, ya esto pasó a ser lo que se llama una forma de ver el mundo totalmente diferente. Y este paradigma lo ha ido cambiando esta administración. Lo que él prometió claramente era reconstruir a los Estados Unidos con una agenda un poco más abierta al mundo y más que todo de resolver los problemas que hoy tenemos, pero los resultados han sido nefastos.
catastrófico. Así que se alcanza una inflación que no se había visto en más de 40 años. 8.4 apareció en el día de hoy. Así que esperamos en el cielo a ver si van a aceptar de por fin que estamos en recesión. Esta revolución en contra de la gasolina, de los productos fósiles, ha botado a la basura la productividad y la bonanza que había tenido los Estados Unidos después de una pandemia, enfrentar una realidad siendo energéticamente independiente. Ese fue el grave error y más que todo, seguir una especie de cultura religiosa y fanática del calentamiento global y del cambio climático. No estoy diciendo que no crea en algunos factores serios del cambio climático, pero no esa urgencia que nos quieren vender, que para mí no es más que una propaganda de muy mala calidad. Pero eso no quiero entrar en detalle ni quiero hablar de lo que son las energías renovables y en cuánto tiempo nosotros pudiéramos resolver este problema. Como yo siempre he dicho, los problemas serios de la humanidad los resuelve siempre la ciencia y la tecnología. Porque muchas veces lo que tienen el poder de ayudarnos a nosotros a despertar la conciencia, a ver el mundo espiritual de una forma diferente, más bien nos contaminan y nos enfocan a una narrativa fanática y dormida y nos hacen vivir en una burbuja que muchas veces no resuelven los problemas que tenemos cotidianamente. Así que yo entiendo de que cada quien tiene el derecho de pensar como quiera y esto es normal. Pero el resultado que tenemos en los Estados Unidos de una inflación galopante y más que todo una gasolina que se fue sobre el presupuesto personal, creo que ahora mismo el famoso crédito fiscal, pagadero en efectivo, hasta $300 que ofreció el gobierno mensuales por niño, no va a resolver absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo quiero decir ahora mismo? La Galo hace una encuesta el 12 de mayo de este mismo año 2022 y encuentra en su encuesta que la cosa más importante ahora mismo para las personas es economía y finanzas personales, que el 58% de los estadounidenses poseen acciones en los Estados Unidos y están muy preocupados. Estas cifras es ligeramente superior al 56% del 2021 y al 55% del 2020, resumiendo realmente de que tenemos serios trastornos en los planes de gasto público e incremento de impuestos para la sociedad que no necesita saliendo de una pandemia, y saliendo de estos problemas que ya tenemos. Así que yo creo que es conveniente que todos comenzamos a aprender un poco más de finanzas. La educación financiera es prácticamente muy escasa en la mayoría de las personas y no quiero entrar en estadística, sobre todo nosotros los latinos, que el 2% de la comunidad latina a nivel mundial maneja más o menos bien su finanza. O sea, esto es serio y esto se debe a muchísimos factores, muchos de ellos a la ignorancia de educarnos a través de la radio, de los youtubers y de la televisión. Mucha gente me dice a mí, no, Francisco, eso yo lo puedo encontrar en YouTube, pero tú no lo reflejas, porque tu forma de vida no demuestra que tú eres un tipo próspero, ni eres un tipo que podría ser un ejemplo motivacional para los demás. Está peor que la mayoría de las masas. Entonces, lo que estás leyendo o lo que estás buscando, lo que se estás informando en YouTube no te está dando resultados. Si hablamos de una forma directa y clara, ¿no? Particularmente en estos momentos creo que todos nosotros, todos, sin excepción, debemos hablar las cosas como son, enfrentar la realidad que estamos viviendo y prepararnos. Porque lo que viene, diga quien lo diga, hable quien lo hable, no va a venir a su casa a darle alimento, no va a venir a su casa a pagarle las utilidades que usted tiene, no va a venir a su casa a decirle, aquí estoy yo, toma mi dinero para que resuelva tu problema. No, solamente son personas que se dedican a dar consejos que muchas veces no son buenos consejos y nos meten muchas veces ideas que no son la realidad. No hay nada malo en enfrentar la realidad desde un punto de vista consciente, porque la conciencia es ese darse cuenta de que las cosas no están bien y ver la realidad tal cual es, no lo que yo me imagino o me quieren vender. Y esto, señores, tenemos que decirlo, que el mundo entero está de rodillas ante realmente el descalabro total de las estructuras económicas, las estructuras sociales y más que todo la sociedad más pequeña que se conoce, que es la familia y nuestra identidad cultural.
Yo no sé ustedes, pero yo pienso que ahora mismo lo que se está es dopando la demanda y al mismo tiempo dañando la oferta, fruto de que la economía no se está recuperando en lo absoluto y vamos a una velocidad muy rápido en saber que vamos por muy mal camino. Lo que América sí necesita, pienso yo, es cosas lógicas y utilizar el sentido común. Lo que acaba de pasar ahora mismo con la OPEC, lo que acaba de pasar con Rusia, lo que está pasando con el sector energético, lo que está pasando con la comida, con los alimentos, con la contracción económica que estamos viendo en los Estados Unidos, señores, es única y exclusivamente a malas políticas monetarias equivocadas. Y en el caso de la inversión pública, os lo hemos contado en otros análisis. El problema es que el gobierno federal cada vez gasta más, pero cada vez invierte menos en las cosas productivas que son necesarias. Es decir, la inmensa y mayor parte de todo el presupuesto se destina a gasto asistencial, a no a gasto productivo. De esta forma, en lugar de invertir en investigaciones, en infraestructura, de cómo salimos de esta crisis, las autopistas interestatales que nos vendieron esa idea y nunca se ha hecho nada, el gasto se está trasladando mayormente a un bienestar social, a la defensa y al servicio de la deuda. Estamos viviendo una crisis de deuda de magnitudes impresionantes. Así que cada individuo va a pagar a través de su salario los subsidios y renta que recibió en la pandemia, el COVID-19, y por eso se te explica que ahora el gasto federal subió a un 85.4% de un 71.2% que representaba en el año 2000. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con este asombro? Es que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y si usted no se analiza a usted mismo y toma en sus manos el problema tal como es y defiende sus intereses, aplica un sistema de análisis cognitivo de lo que son sus finanzas, de lo que es su relación actual, de lo que son sus hijos, de lo que son sus bienes y activos financieros, usted va a ser un perdedor en los próximos años. Y esto no es ser pesimista, ¿no? Es que estamos viendo la realidad. Y si usted no se pone las pilas, como decimos en algunos lugares, otros se la van a poner. Así que ahora mismo, en los Estados Unidos, por decir algo, tenemos una población actual de 332 millones de personas o algo más. El Producto Interno Bruto de esta nación no está subiendo en lo absoluto, un 1 o un 2% se espera para el último cuatrimestre. Y lo que sí se sabe es que nuestra calidad de vida bajó y hay una gran corrupción gubernamental. Así que en los Estados Unidos nos hemos empobrecido más. Ahora somos más pobres, con una deuda impagable prácticamente. Y sobre todo el producto al consumidor por encima de las nubes. Así que si esto usted no lo pone a pensar, a mí sí. Y yo lo único que le puedo decir que el escenario que estamos viendo, donde ahora quieren poner lo que es la integración de la cohesión social, el índice reingeniería o no sé qué energética, todo eso lo único que nos va a dar una economía débil y en recesión. Si con esto yo no logro despertar en su interés las mejores inquietudes para que usted se desafíe a sí mismo y comience a hacer las cosas bien, lo siento, no cumplí mi cometido, pero sí le quiero decir que lo estoy haciendo con mucho amor y mucho cariño, porque creo que lo más importante en estos momentos es quien pueda ayudarnos a entender la realidad y decirnos las cosas y ver cuáles son las oportunidades que podríamos tener en el futuro inmediato, que creo que hay algunas, pero hay que prepararse, porque ahora mismo estamos en una economía incierta, imprecisa. A mí me gusta la incertidumbre, a mí me encanta, pero ahora mismo no estoy hablando de esa incertidumbre donde todos quisiéramos aprender cosas nuevas. Estoy hablando de una incertidumbre creada, programada por un grupo de personas que de alguna forma u otra han logrado su cometido. Esperamos que usted no sea estadística y nos volvemos a ver pronto en otra ocasión. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos.